Cuando llegamos a esta vida, llegamos sin memoria, llegamos sin instructivo. Aprendemos a caminar, a hablar, a vivir gracias a todo y a todos los que nos rodean. Cuando despertamos conciencia y nos hacemos responsables de esa nuestra parte espiritual, es como renacer. Comenzamos a reaprender, a replantear todos nuestros conceptos e ideas sobre la vida. Y pasamos por muchas etapas en las cuales a veces no sabemos ni qué es lo que estamos haciendo ni dónde estamos parados. Lo bueno es que hay personas que han caminado un poquito más ese camino y nos pueden compartir sus reflexiones, pensamientos, consejos para continuar adelante. Uno de ellos es el autor de esta obra maravillosa. Así que acompáñenme a ver de qué trata el libro Manual del Guerrero de la Luz de Paulo Coelho. Sin duda, tener un manual que nos ayude en estos temas sí que es una gran bendición. Es como asomarte a la experiencia de otro y aprender de ella. Y eso es precisamente lo que nos comparten en este libro. Una serie de pensamientos y reflexiones que iluminan muchos de nuestros obstáculos mentales, muchos de los cuestionamientos que se nos hacen presentes a lo largo de este camino de edificación espiritual en el que estamos todos nosotros los que nos reunimos aquí a ver estos videos y que nos gustan estos temas. El camino de la espiritualidad en el cual ilusamente entramos, y lo digo por mí, porque así fue, creyendo que sería muy sencillo, que no podía ser peor de lo que se vivía allá afuera en el mundo, pero cuando nos asomamos tantito, nos empezamos a asomar a nuestro interior, a nuestro real ser, cuando nos toca enfrentarnos a nosotros mismos como nuestro rival a vencer, te das cuenta que esto no tiene nada de sencillo. Esto es la verdadera batalla por la evolución, tu lucha contra ti mismo, contra tus malas inclinaciones, como se dice en el espiritismo. Así que echarle una ojeada a este libro resulta una muy buena idea para asentar muchos de los conceptos que ya sabemos, muchas de las experiencias que ya tuvimos y aprender en cabeza ajena de qué es lo que estamos pasando, ¿no? Como seres espirituales en esta búsqueda de ser mejores cada día. Para un análisis más sencillo, más fácil de comprender, dividí estas reflexiones del autor en 2 que 3 grandes temas. Y el primero es hablar de qué es y cómo se comporta un guerrero de la luz, y después cómo se comporta con sus enemigos. Algo más o menos así para tener un poco de claridad, porque es una serie de reflexiones y pensamientos sin orden alguno, sin estructura en la cual el autor nos va exponiendo sus experiencias. Entonces más o menos las aglomeré en estos temas para tener un análisis más sencillo, ¿no? Más comprensión. Así que empezamos con el primero. ¿Qué es un guerrero de la luz? Según el texto, es aquel que comprende el milagro de la vida y que lucha hasta el final por conseguir su objetivo. Para mí, extendiendo un poquito más ese concepto, diría que es alguien que, una vez dándose cuenta de que es un ser espiritual, elige el lado de la luz y se compromete con su reforma íntima, es decir, con su crecimiento personal. Quizás de inicio el término de guerrero te dé la impresión de que va por ahí luchando a diestra y siniestra con el que se le ponga enfrente, con el que le pase por ahí, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad. Esto no es así. La lucha, repito, la lucha del guerrero de la luz es consigo mismo, con sus propias reacciones ante el mundo que lo rodea. Así que es indispensable hacer énfasis en esto.
y en que se eligió un bando, que no es un guerrero cualquiera, porque tú puedes luchar por muchos objetivos, por muchos motivos, por muchas razones, pero el guerrero de la luz eligió un bando y eligió la luz. Y nos dice el autor en la narrativa que todos de alguna manera somos guerreros de la luz, aunque no lo sepamos, porque por eso estamos aquí en este mundo, ¿no? Por eso venimos aquí a este planeta, a superarnos, a crecer a través de la experiencia. Entonces, de alguna manera, todos somos guerreros de la luz y todos trabajamos para la luz. ¿Y cómo debe ser este guerrero de la luz? Pues he ahí lo interesante, que son una serie de cualidades que suenan bien bonitos y que se ven bien bonitos en el papel y que los lees y como ideales son maravillosos, pero que a la hora de llevarlos a cabo sabemos en la experiencia que no es tan sencillo, ¿verdad? Pero bueno, dentro de las características de un guerrero de la luz dice que tiene que ser primeramente un ser responsable, un ser comprometido. Es decir, que una vez que elige una batalla, una vez que se compromete, que da su palabra, no deja su responsabilidad de lado. Cumple con su palabra, aunque también nos dice que no es tonto y que si llegado el momento ve que esa batalla supera sus fuerzas, también es de sabio retirarse, y que si de repente se ve comprometido en algo que le resulta difícil de cumplir, aprende de esa experiencia y para la próxima mejor no se compromete, analiza mejor las circunstancias antes de dar su palabra, porque una vez dada, pues tiene que hacer lo posible por cumplir, ¿no? Por eso también dice que un guerrero de la luz debe conocerse muy bien a sí mismo, conocer sus debilidades y conocer sus fortalezas, su sombra y su luz, para antes de meterse en situaciones que lo sobrepasen, valorar y equiparar, ver las consecuencias de sus actos y no dar la palabra en vano. Si considera que de inicio va a fallar, mejor dice no. Por ejemplo, un ejemplo burdo quizás sería como alguien que busca empleo de chofer y ni siquiera sabe manejar. Entonces, como para qué buscas empleo de chofer si no vas a poder cumplir con la tarea, ¿no? Entonces es conocerte, saber si sé manejar un auto, no sé manejar un auto, qué tipo de auto sé manejar, no, pues requieren un chofer de camioneta, entonces es algo en lo que no me voy a meter ni voy a dar mi palabra porque no voy a poder cumplir. Un ejemplo muy burdo, quizás, pero para asentar la idea, ¿no? De decir, conocer mis capacidades, saber con lo que puedo y saber con lo que no. Es decir, hacer algo para lo que realmente estoy preparado, si no, mejor no doy mi palabra, porque el dar la palabra para el guerrero de la luz significa mucho. Un guerrero de la luz cumple. De ahí también que el guerrero de la luz es sabio, nos dice Paulo Coelho en el texto. Es sabio, sabe escoger muy bien sus batallas, aunque busca siempre hacerlo en equilibrio. O sea que lo que les decía, que no anda por ahí peleando contra cualquier cosa o perdiendo su energía con cualquier cosa, con cualquier circunstancia. Sabe elegir qué batallas pelear y qué batallas dejar pasar. El guerrero de la luz no deja que el miedo lo limite, sino que usa ese miedo como motor para avanzar. Qué interesante, ¿no? Es decir, por ahí muchas veces se decía que un ser valiente no es el que no siente miedo, sino que el que a pesar del miedo sigue adelante y cumple con lo que tiene que cumplir. Entonces es una característica bonita del guerrero de la luz, que a veces con todo y miedo enfrenta sus batallas y sale adelante. También nos dice que el guerrero de la luz está en constante aprendizaje, que cada experiencia que vive es una enseñanza para él y no teme compartir lo aprendido, pues no es egoísta. En este camino a veces nos toca conocer a compañeros, personitas que tienen mucho conocimiento, que han aprendido muchísimo, pero que no les gusta compartir. Que es como decir, pues si tú quieres saber, estudia, pues si tú quieres saber, ve y busca, pero no esperes que yo te haga el trabajo, ¿no? Y no es que te hagan el trabajo, sino que es compartir lo hermoso, lo bonito que has aprendido. Y es una cualidad del guerrero de la luz. Sabe compartir.
sabe compartir y además, dice Paulo Coelho, no se queja, no pierde su energía quejándose, porque comprende que lo que llega a él, lo que llega a su vida es consecuencia de sus actos presentes o pasados y con sus probaciones o expiaciones para él, o sea que sabemos que la energía es circular, ¿no? Todo lo que llega a ti es una energía que tú emitiste en algún momento, haces una acción, tiene una consecuencia y esta consecuencia regresa a ti. Entonces, ¿para qué te quejas? Si a lo mejor está firmado en tu contrato de alma, ¿no? De hecho debe estar firmado que tú acordaste vivir esto, que tú generaste esa energía y iba a regresar a ti. En esa comprensión del mundo dice, el quejarse solo es perder tiempo y es perder energía. Ya sé que o es una prueba para fortalecer mis virtudes o es una expiación para ponerme a mano con mis deudores. En ese entendimiento, pues sí, la queja dice no tiene sentido, se sabe que de cualquier experiencia se puede aprender. Así que el guerrero de la luz pues no pierde tiempo en quejas, tampoco en críticas, porque sabe que no le corresponde hacer juicio de nadie y tampoco necesita demeritar al otro para sobresalir él, ya que pasó ya de largo de esas necesidades del ego. Por tanto, tampoco cae en provocaciones, porque está seguro de lo que es y cuida su energía. Conoce el poder de las palabras y del pensamiento. Sabe que el universo lo escucha y confabula a su favor para hacer realidad lo que piensa. O sea que cuida mucho lo que habla y cuida mucho lo que piensa. No vaya a ser, dicen por ahí, ten cuidado con lo que deseas, no se te vaya a cumplir. Y sí pasa, ¿no? Que dices, no, yo ya sé que cada pensamiento es una vibración que emito y entonces eso es lo que voy a estar atrayendo hacia mí. Entonces cuidas tus pensamientos y cuidas más tus palabras. No siempre lo podemos llevar, cada una de estas cualidades no las podemos llevar a la perfección todavía, porque por algo estamos aquí. Si no, ya estaríamos en un mundo feliz, en otro planeta, ¿no? Por algo estamos aquí. Pero yo le comentaba el otro día a una persona, y no soy perfecta, no somos perfectos los que trabajamos en este camino, no lo somos, pero hay que tener por lo menos filtro, por lo menos tengo un filtro. A lo mejor mi cabeza es un desastre, a lo mejor en mi cabeza hay pensamientos desordenados que puedan traer una mala vibración, pero el guerrero de la luz cuando está en el proceso lo que hace es identificar esos pensamientos, valorar las consecuencias y decir, si yo hablo, si yo digo esto a esta persona la voy a lastimar y yo no quiero cargar con las consecuencias de provocarle dolor a esa persona. Entonces me quedo con ese juicio, me quedo con ese pensamiento aquí y no digo nada y por lo menos ese filtro no sale. Y me decía alguien, no, es que no, yo no puedo, yo tengo que hablar, si alguien se mete conmigo yo voy y digo, bueno, pues cada quien hizo su elección, ¿no? Si tú quieres contestar a nivel de la otra persona, está bien, pero si estás trabajando en tu espiritualidad y en tu reforma íntima, uno tiene que responder acorde a lo que está estudiando, tienes que ser coherente contigo mismo, no puedes ponerte a pelear al tú por tú con las personas que te provocan como si tú no tuvieras este conocimiento, porque la otra persona quizás en una ignorancia de su ser y de su espiritualidad te está provocando y te está diciendo y te está aventando la basura que trae, la basura emocional que trae. Sin embargo, tú sí estás estudiando, a ti se te va a exigir más, se te va a exigir que actúes acorde a lo que has aprendido. Y entonces no va a ser tan fácil que se te perdone ese, que diga, no, pues es que tú sí sabías y tú entraste en la provocación. De ahí en que hay que actuar de acuerdo, ser coherentes con lo que estamos estudiando. Aunque el otro te provoque y te diga, tú no puedes responder al mismo nivel. Por más que te duela y sientas por dentro, por lo menos el filtro hay que tenerlo. Llegará el momento en el que sí tengamos esa maestría para que no nos afecte nada de lo que digan los demás, que eso es a lo que vamos en este proceso de crecimiento. Tiene que llegar un momento en el que tengas esa fortaleza que nada te mueva. Pero si no es ese momento todavía, pues por lo menos un filtro en el que digas, de mi boca no van a salir palabras que lastimen a los demás, aunque los demás salgan acciones y palabras que me lastimen a mí, ¿no? Pero eso ya es una decisión muy personal de ver qué tanto hemos crecido y qué tanto eres lo que dices que eres, esa coherencia, ¿no? También nos dice que el guerrero de la luz es paciente, porque sabe que
hay un orden en las cosas, que a veces ese orden es invisible para él, es invisible para nosotros, aún para el ojo entrenado, pero hay un orden en el aparente caos. Así que el guerrero de la luz suele fluir con las situaciones, fluir con las circunstancias y no ofrecer resistencia. Sabe que todo se da en su justo momento, y esto viene en parte por la fe. Si yo tengo fe creo en lo que creo, entonces me abandono a esa fe y decir estoy en el camino, sigo el camino, no pasa nada, todo en su momento. Paciencia, certeza. El guerrero de la luz, una vez avanzado un buen tramo del camino, la fe deja de existir para convertirse en certeza. Cuando el guerrero ya ha ganado varias batallas y se va fortaleciendo, dice yo ya no tengo fe, porque la fe es para los principiantes, para los que todavía dudan, para los que dicen, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Los que tienen fe, la fe es creer que algo existe. Pero el guerrero de la luz ya con experiencia dice yo tengo la certeza, yo sé que existe, lo he visto, lo he sentido, lo he visto funcionar en mi vida, sé que está ahí. Entonces hay como distintos grados, ¿no? Al inicio sí, la fe fuerte nos mueve a hacer cosas grandes, pero cuando ya se es más grande en esa espiritualidad, existe la certeza. Y la certeza es la que te permite tener esa paciencia y esa fluidez y esa fuerza con los problemas que a todos se nos presentan, ¿no? También nos dice que el guerrero de la luz es transparente en sus acciones porque no tiene nada que esconder, pero es reservado en sus planes porque sabe que la energía se diluye cuando vas por ahí contándole a todo el mundo lo que vas a hacer. Y qué importante es esto, ¿no? Tener un corazón transparente, decir, hay un corazón transparente. Tener un corazón transparente y decir, lo que yo soy, lo soy. Ante ti, ante quien sea, yo soy el que soy. No me comporto de manera diferente ante nadie. Yo soy transparente. Pero los planes que yo tengo, mis estrategias, esas las conservo en privado. ¿Por qué? Porque sabemos que no solamente hay la energía positiva, hay la energía negativa. Están las envidias, están muchas cuestiones que a veces cuando tú te agarras contando tus planes, no sé si les ha pasado, que tienes un plan y te agarras contándolo y contando, por algo no se da y entonces viene la energía negativa, ¿no? De alguien que te envidió, de alguien que te critica o alguien que te dice, no que ibas a hacer esto, no que ibas a hacer lo otro. Está, por ejemplo, en el caso de mi papá, que es como muchas personas que tienen al hábito de fumar, es fumador. Y ha dicho tantas veces, ya lo voy a dejar, ya lo voy a dejar, no, ya lo voy a dejar. La última vez pasaron 15 días y no fumó. Y dije, bueno, 15 días, ya salgo, ¿no? Pero ya volvió a fumar. Entonces cuando dice, no, ya, este es el último cigarro, entonces dices, ay, sabes que no, o sea, como que le pierdes la fe, ¿no? Y más o menos en eso va, de que decir un día demuestre él, ¿sabes qué? Ya no fumo. Tengo tantos días, tantos meses, ya no fumo. Ya pasó. Porque dices tanto que se desgasta y pierdes la credibilidad incluso, ¿no? Más o menos por ahí va eso de no contar nuestros planes, de no contar nuestras estrategias, pero sí ser transparentes en lo que a nuestras acciones se refiere. También dice que el guerrero de la luz es agradecido siempre, o sea, nunca se olvida de alguien que le ayudó. Esa es una de las cualidades de los grandes. Jamás olvidar a quien te dio la mano cuando caíste. Y el guerrero de la luz lo sabe. Y no sé, pues todos hemos vivido casos así, ¿no? De que a veces ayudas a alguien y pues dices, sí, hay que ayudar sin esperar ni siquiera el gracias, ni siquiera nada. Sí tenemos la obligación de ayudar sin esperar nada a cambio, pero qué bonito es cuando alguien reconoce y dice, ay, muchas gracias, a mí no se me olvida que me ayudaste cuando yo necesitaba y que voltea a verte cuando tú necesitas la ayuda, porque así va esto, ¿no? A veces el caído es uno, a veces el caído es otro y hay que ayudarlos. En días pasados recibí unos comentarios muy hermosos de una amiga que pasó por una crisis depresiva y estuvimos ahí pues siempre al pendiente, cómo estaba, cómo se sentía, ayudándola.
ayudándola a salir adelante. Y luego cuando cambian los tiempos, cambia la rueda de la fortuna y a mí me toca estar un poco depre, entonces viene ella con sus palabras a decirme, a recordarme las cosas y a levantarme. Y es hermoso decir que ese agradecimiento y esa amistad está ahí, y cuando uno la necesita o cuando otro la necesita te das la mano para levantarnos y caminar todos, ¿no? El agradecimiento es una de las grandes cualidades del guerrero de la luz. Y nos dice que también el guerrero de la luz es caritativo, sabe hacer la caridad, y lo que les decía, da sin esperar nada a cambio. A veces ni un gracias, ni que te devuelvan el favor, ni siquiera juzga el guerrero de la luz si merece a alguien o no merece la ayuda, porque sí me ha tocado, sí me ha tocado a veces decir, ay no, yo a esa persona no le ayudo porque esa persona no lo merece. Y no nos toca, no nos compete a nosotros hacer el juicio de quién sí o quién no. Y me acuerdo, por ejemplo, de un par de anécdotas. Una de ellas de Chico Javier que le dio una moneda a una persona ebria que pues, iba a comprar alcohol. Le dicen, chico, pero ¿por qué ayudas a este hombre? Va a desperdiciar tu dinero y no más va a comprar alcohol. Y le dice él, mira, si yo no le doy esta moneda, muy probablemente él va a ir a conseguirla en otro lugar. Le va a robar y le va a hacer daño a alguien más. Incluso puede matar, puede dañar seriamente a alguien solo porque yo no le di una moneda. Al yo darle una moneda a esta persona, yo estoy evitando una tragedia. Yo estoy evitando que él tenga que embarrarse más de lodo, de alguna manera, para conseguir esa moneda. Y esa moneda a mí no me quita nada. Es una moneda. Y en el espiritismo solemos decir que la forma más sencilla de hacer caridad es dar dinero. Esa es la forma más sencilla de ayudar y es lo que te quita así como que rápido, decir, ay, doy caridad, doy dinero. Lo realmente comprometido es la caridad de darte a ti mismo, de dar algo de tu tiempo, algo que te nace del corazón, algo de tu persona. Eso no cualquiera está dispuesto a alguien a hacer. Como escuchar a un viejito, a un abuelito cuando tiene muchas anécdotas que contar, pero ya te ha contado 1000 veces las mismas anécdotas. Y hay gente que se fastidia y dice, otra vez mi jefe, ahí dice, otra vez mi jefe con las mismas historias, y se desesperan. Y no saben que escuchar al anciano, que escuchar al que tiene problemas, que escuchar al amigo que quiere hablar, es una forma también de hacer caridad, ¿no? Luego estaría padre hacer un apartado, un video exclusivo para hablar de las formas de hacer caridad, que es hermoso, ¿no? Pero siempre les digo, la forma más sencilla de hacer caridad es dar dinero. Si realmente quieres hacer caridad, impactar la vida de las personas, haz algo que venga de ti, date a ti mismo. Y el guerrero de la luz sabe cómo hacerlo, identifica a las personas que necesitan ayuda, porque también hay una cuestión, que hay unas personas, y sí decía Chico también eso, hay personas que dentro de su orgullo no quieren romper ese orgullo y no saben pedir ayuda. Pero el guerrero de la luz identifica a esas personas que por orgullo, que por miedo no piden ayuda, pero la necesitan, que pueden estar muriendo de hambre y no te piden de comer, que pueden estar en situaciones verdaderamente complicadas y no le van a decir a nadie. Y simplemente el guerrero de la luz llega y dice, ay, ¿sabes qué? Mira, ay, fíjate que traigo esta comida, la iba a llevar a tal lugar, pero no la puedo llevar. ¿Me harías el favor de quedártela? Es que hasta lo pones así, de una manera en el que no hieras la susceptibilidad del otro, de que no lo lastimes con hacerle revelar su vergüenza. Esa es una forma de caridad tan sublime que te toca hacia el corazón, para que el otro piense que es él el que te está haciendo un favor, que es él el que te está haciendo esa caridad. Esa es una de las cualidades más maravillosas de los seres más espirituales de este planeta, de verdad, de pasar tú por el necesitado para ayudar al otro sin que se dé cuenta. Y Chico sabía hacer mucho esto, sabía decir, ¿sabes qué? Es que yo para qué quiero esto, yo aquí me estorba, no lo necesito, no me hace el favor de llevártelo sabiendo que la otra persona era lo que más anhelaba, era lo que estaba necesitando. Son grandes ejemplos de los guerreros de la luz más
comprometidos que hemos tenido en este planeta, sin juicio, sin malos pensamientos, solo dar sin esperar absolutamente nada a cambio. Y les decía de otra anécdota que me pasó a mí, en lo personal, en una ocasión, afuera de una farmacia. Mi esposo estaba comprando unos medicamentos, yo me quedé afuera y estaba un señor en silla de ruedas, que muy viejito, no tenía las dos piernas, ya se las habían amputado, muy viejito, y estaba pidiendo dinero. Yo traía un cambiecito y le di. Cuando tengo me gusta apoyar a los hermanos que están ahí en desgracia, ¿no? Y le di dinero. Y el señor comenzó con comentarios libidinosos a hacerme sentir muy incómoda. Y yo no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar. Yo dije, bueno, yo hice esto por ayudarle y él me está poniendo incómoda, diciendo cosas que no se le deben decir a una mujer. ¿A una mujer? Pues no. Y no quería retirarme y dije, no, ¿qué hago? Fue muy duro para mí. Y luego decir, o sea, esta persona qué proceso ha de haber vivido. Y me lo imaginaba viéndolo, para estar en esas condiciones, pidiendo limosna, para estar sin las piernas, los procesos que tuvo que haber vivido físicamente de enfermedades, para la amputación de sus piernas. Todas esas cosas en una vida son expiaciones para que tú aprendas algo, para que tu espíritu aprenda algo, para que te superes como persona. Es decir, y no le sirvió. Y realmente no le sirvió porque tenía que haber tenido ahí un aprendizaje diferente y no lo ha tenido. Entonces te mete en esa reflexión de entonces, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hago? Dejo de dar caridad a las personas, de decir, fue mi culpa, eso me saco por andar ayudando a la gente, que yo no voy a dejar de ayudar a la gente nada más porque tuve una mala experiencia, ¿no? Son un montón de cosas que se te vienen a la cabeza. Y eso es a lo que voy, que por más que tengas avanzado el camino espiritual, siempre hay retos, siempre hay pruebas, siempre hay estas circunstancias que te ponen de frente a situaciones que dices, ¿y ahora cómo actúo, no? Ya en eso salió mi esposo, vio el señor que yo no iba sola, ya se quedó callado y todo. Y yo dije, ¿pero por qué es así? Si lo estoy ayudando de buen corazón, ¿por qué me ofende? ¿Por qué? Porque cada quien da lo que tiene, me dijo mi esposo. Cada quien da lo que tiene. Tuviste en él pues la posibilidad de ayudarle, de hacerle una caridad, de ayudarlo. Y él vio la oportunidad de dar salida a sus pensamientos. Y así es la vida, y no vas a dejar de ayudar nada más porque tuviste esa experiencia. Y dices, pues sí, entonces entendí, cuando quieres dar algo lo das y te desprendes de él. Te desprendes de ello, o sea, nada, ni un gracias ni un nada, es algo que yo doy de corazón para lo que tú quieras, ¿no? Venga lo que venga de regreso. Y es muy cierto, te repito, o sea, cada quien da lo que tiene. También nos dice el texto, el guerrero de la luz medita, sabe la importancia del silencio. Por ahí se dice que para hablar con Dios todos debemos orar. Pero para escuchar su respuesta debemos meditar. Y yo sí creo que la meditación realmente es esencial. Ambas, ¿no? No sé hasta qué punto ambas son tan necesarias. Pero tenerlas en equilibrio. No solamente que tú te la pases orando y pidiendo, sino que también medites para escuchar. Hay que hacerlo con equilibrio, porque nos dice también el exceso de soledad. En el guerrero de la luz, el buscar siempre la soledad como ermitaño, apartarte de los demás porque te contaminan, o estas creencias limitantes que hay en ciertos compañeros del proceso de evolución, que dicen, no, es que me contamino, yo no toco a las personas porque me contaminan, yo me alejo, me voy lejos porque me contaminan, porque necesito mi soledad para meditar. Sí se necesita la soledad para meditar, pero también necesitamos de la compañía de los demás para aprender y encontrar ese equilibrio entre soledad y compañía, y entre meditación y oración. Así que si por un lado
guerrero de la luz busca estos momentos de soledad para estar en comunión con el todo, con el Padre, con Dios, como le quieran llamar, pues también sabe disfrutar de la compañía de los suyos, disfrutar de los placeres de la vida sin exceso. No es un ermitaño meditativo que se aleja de todo, sino es un ser que se dosifica a sí mismo para funcionar entre el espíritu y la materia. Acuérdense, el éxito de todo esto es el equilibrio, que no podemos irnos de un lado y del otro. Y también nos decía que es importante saber orar, porque hay gente que solamente pide y pide y pide y pide y piensa que la oración es un acto de pedir y se le olvida la parte de agradecer. Entonces el guerrero de la luz tiene muy en cuenta esto, ¿no? Que la meditación es principalmente para agradecer, porque tiene en cuenta que el Padre ya le dio todo lo que necesita para vivir. El Padre ya nos dio todo. Nada más hay que seguir nuestro camino y aprender a acceder a esas bendiciones y agradecer incluso las circunstancias, los problemas, las cosas negativas que nos pasan, porque de ahí viene una enseñanza. ¿Se acuerdan de las características que mencionamos antes, ¿no? De que todo lo que nos pasa es porque ya está pactado, porque es una energía que creamos, porque no sabemos que lo que nos pasa es porque nos tiene que pasar. Pues ahí va de la mano con este tema del orar y el meditar. Y dice también que en general, aunque el guerrero de la luz es un ser tranquilo y es un ser equilibrado, según así como nos propone el autor, el guerrero de la luz también debe de permitirse un toque de locura. Ya que en ocasiones esa locura te permite empezar nuevos proyectos, te permite abandonar el estado contemplativo que a veces tenemos y ponernos en acción. O sea, el guerrero de la luz sabe en qué momento romper ese estado meditativo y ponerse en acción. Y es una vez más el equilibrio. Ahí entra mucho la sabiduría, el saber cuándo sí actuamos y el saber cuándo no. Y dice, eso solo te lo da la experiencia. El guerrero de la luz también sabe cómo autoevaluarse a sí mismo, o sea, cómo hacerlo sin exageraciones, ni con tanta severidad, ni con tanta permisividad, o sea, en equilibrio. El guerrero de la luz sabe hacer un análisis de sí mismo y encuentra los puntos en los cuales puede crecer y en los cuales ya ha crecido, cosas que ya ha superado. Pero aunque ya haya superado esas cosas, siempre está alerta, siempre está atento, porque sabe que en cualquier momento puede volver a caer. O sea, no se considera infalible de decir, no, o sea, y vaya que sí, me encontré una vez con una persona que dice, no, es que yo soy tan humilde, no, es que yo soy bien humilde, a mi humildad nadie me gana. Bueno, imagínate cómo era antes, ¿no? Si ahora ya es humilde, entonces no hay que caer en esas contradicciones, decir, no, yo egos yo no tengo, decía otro, no, yo ya los egos ya no tengo, yo no tengo ningún ego. Bueno, entonces, ¿qué habrá sido antes, verdad? Entonces hay que, otra vez, el justo equilibrio. Dice también que el guerrero de la luz ve la vida con dulzura, aunque a veces parezca una locura. Sí. Y los que estamos encarnados ahorita en este planeta lo sabemos, ¿verdad? No siempre esto se logra. No todas estas características se logran al 100%. Caemos no una, sino muchas veces todo el tiempo. Y a veces parece incluso que ni avanzamos o que damos pasos para atrás. Parece que nunca vamos a llegar a la meta. Ver la vida con dulzura, diría alguien que está en pleno sufrimiento, ¿verdad? ¿Cómo es posible que yo vea la vida con dulzura? Es a veces todo un reto, no te lo voy a negar. Las emociones humanas existen, somos humanos. Pero después del sufrimiento, con el aprendizaje que nos queda, sí podemos decir la vida es bella, ¿no? La vida es bella, ¿cierto? Aprender a ver la vida con esta forma del guerrero de la luz te evita mucho sufrimiento, te evita dolor al comprender las grandes verdades universales. Ahora hace unos días acaba de fallecer mi abuela. Para los que leyeron, escucharon El lirio en el pantano, pues sí, la que hay en el libro se llama Benita.
que era Bai Bahu, en la historia de su vida en China. Acaba de fallecer. Y fue toda una experiencia, ¿no? Porque en su mayoría las personas tenemos una situación ahí con la muerte muy difícil. El dolor desgarrante de las personas es impactante. Y ya no me sentía yo en sintonía con estas emociones porque yo sé, yo no tengo fe en la vida después de la vida, o sea, no, yo sé que la vida continúa, yo sé que la vida no termina con ese dejar el envoltorio, ¿no? Yo lo sé. Entonces no hay ese dolor, al contrario, es una liberación del cuerpo enfermo, del cuerpo que sufre, del cuerpo marchito, para florecer en el espíritu, y eso es hermoso. Además, todos para morir nacemos, ¿no? Es a lo que tenemos que llegar. La situación es cómo y en qué condiciones llegamos. Por eso hay que vivir una vida hermosa, plena, para que cuando llegue ese día tú puedas desprenderte como liberado, como graduado de esta vida, decir, esta escuela fue muy fuerte para mí, pero lo logré, aprobé todas las materias o la mayoría de las materias de mis pruebas y regreso a casa, regreso al hogar, regreso al espíritu iluminado y feliz porque me liberó de esta cárcel, me liberó de este valle de lágrimas, ¿no? Dirían algunos. Entonces ya no empatizaba yo mucho con estos sentimientos de dolor tan fuertes, pero respeto, se respeta el proceso de cada persona y cada quien vive la experiencia como la quiere vivir. Para mí fue una celebración de la vida de ella, una celebración de que dejaba de sufrir con el cuerpo materia y regresaba al espíritu y que va a continuar con su viaje. Pero es cuestión de perspectiva, si quieres ver la vida con dulzura o la quieres ver con dolor. En tu libre albedrío, tú decides. Y pues todas estas cualidades que hemos estado platicando del guerrero de la luz, pues sí que nos parecen a veces como bastante lejanos, como que ¿cuándo yo voy a llegar a eso? Es que es de a poquito. Esta es una forma de vida, no es algo, no es un libro que lees y cierras y ya se quedó ahí. Es una forma de vida. El ideal de amor que nos vino a traer el Maestro Jesús con toda su filosofía es una forma de vida. Es intentar todos los días hacer lo mejor posible. Y es un proceso. Así es que si hoy no pude, pues mañana lo hago, lo intento y voy a hacerlo mejor. El guerrero de la luz pues cae una y otra vez y también pierde batallas, o sea, no es que se la pase ganando batallas todo el tiempo, bien lo sabemos, ¿no? Muchas de las batallas, la gran mayoría las perdemos y de ahí vienen incluso las más grandes enseñanzas. Incluso hay una batalla que pierde, que a todos nos toca vivir, que hay escritos al respecto. Hay uno por ahí de San Juan de la Cruz que se llama La Noche Oscura del Alma, no sé si la han escuchado hablar de ello, pero es cuando tienes esa crisis de fe o esa crisis existencial que te pone a prueba, que pone a prueba la sabiduría que has conseguido como guerrero de la luz y que a veces sientes que no hay salida, que sientes que no sabes en lo que crees, que estás totalmente con el alma oscura, lo dice el término, ¿no? Y el guerrero de la luz instintivamente sigue, no sabe para dónde, no sabe, lo único que sabe es que una vez que tienes este despertar, no puedes ir para atrás, no puedes volver a ser la persona dormida en la materia que eras. Por más que tengas esa crisis y no sepas y tus ilusiones se rompan y no sepas qué estás haciendo, para dónde vas, algo en tu interior te dice, no puedo regresar, tengo que seguir. Y nos dicen en los términos espíritas, ¿no? Como decía Chico Javier, esto también pasará. Esa certeza de saber que esta noche oscura es un momento y que también va a pasar. El guerrero de la luz tiene que saber que la inspiración va a volver a llegar en algún momento, la inspiración divina, porque él sabe que vive por la inspiración divina y que va a recobrar esa fuerza para seguir en algún momento. La inspiración divina es
la que guía al guerrero. Y él sabe que ahí en el silencio, en el interno, en su situación, en su intuición, perdón, en su intuición está la presencia de Dios. Y nos dice el autor, el guerrero sabe que la intuición es el alfabeto de Dios. ¿Cuántas veces no nos habla, nos grita y nosotros no hacemos caso? ¿Cuántas veces la intuición está ahí diciéndonos y simplemente no hacemos caso? Y dice el autor, la intuición es el alfabeto de Dios. Pero no, o sea, estamos como el chiste, o sea, que el que quiere ser salvado ahí y quiere que Dios venga en persona a salvarlo. Y a veces Dios te da la intuición de cómo salvarte, o te manda la persona que te va a inspirar a salvarte, pero tú quieres que venga Dios en persona, y hasta entonces vas a creer. Y la intuición es el alfabeto de Dios, o sea, por Dios, que en ese enunciado, en esa oración ahí, la intuición es el alfabeto de Dios. Es la manera en la que Él me está hablando. La intuición se despierta meditando. ¿Cuántas veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero tienen un cuestionamiento, algo atorado ahí, te pones a meditar y te llega la intuición, te llega la respuesta? Y si tienes habilidad, casi hasta escuchas que te la dicen. Y dices, no se me había ocurrido, pero mira, nomás me tranquilicé y llegó, claro. La intuición es el alfabeto de Dios. O sea, esa frase me encantó. Pero hay que prepararnos para escuchar, ¿no? Hay que saber cómo escuchar. Porque estamos tan acostumbrados, hay tanto ruido afuera, tanto ruido mental, tanto ruido energético, que a veces ya no sabemos escuchar. Que bien Dios nos puede estar gritando en la cara, levántate, deja tu depresión a un lado, reenamórate de ti mismo, haz algo por ti. Y simplemente, pues preferimos no escuchar. Que el mundo nos ha dicho tantas veces que Dios no responde. O sea, que orar y hablar con Dios está bien, pero que si escuchas a Dios estás loco, porque Dios no responde. Y lo damos por sentado y lo creemos. Y decimos, no, pues sí, como Dios no responde, pues no es cierto, ¿no? Pero Él nos habla y nos habla al corazón. Nos habla a la intuición y debemos estar preparados para oírlo, para no ignorarlo. Imagínate qué feo. Ignorar los consejos de Dios, pues no. Y en ocasiones nos dice el autor que también nos habla a través de los demás, que debemos tener presente que los ángeles usan las palabras en la boca de otros para darnos mensajes que estamos deseando escuchar. Me acuerdo de alguna de las lecturas que hicimos de los libros pasados, donde dice, no me acuerdo si fue con Manuel Filomeno, o fue en una de las películas, creo que fue en la película de Déjenme Vivir, ¿no? Donde van a consulta con el médico y dicen que cada médico tiene un guía espiritual ahí que lo está inspirando para que pueda auxiliar a su paciente de la manera más correcta. Que incluso cuando estás afuera esperando tu turno para entrar con el médico, están ahí los enfermeros espirituales, llamémosle así, sondeando la salud de cada persona para saber qué tienen, dando un diagnóstico para entrar con el doctor y decirle, ¿sabes qué? Tiene esto, dale esto, mándale a hacer estos estudios, y están inspirando. Y entonces usan las palabras del médico para ayudarte, porque a veces hay médicos que incluso lo hacen de psicólogos, ¿no? Y te descifran. Tengo un médico homeópata que desde que llegas, o sea, no le tienes que decir nada. Él al verte te dice, traes esto. Hasta dice, de infancia no has soltado esto, no has soltado lo otro, no has soltado otro. No, o sea, mejor que un psicólogo, de que te ven. Y digo, seguro, o sea, tiene a un lado hay un ser espiritual que le está inspirando para darle la mejor ayuda a su paciente. Entonces, los ángeles usan las palabras de otros para comunicarnos cosas que necesitamos saber. Y el guerrero de la luz está atento a los mensajes que Dios, que el universo le está mandando a través de los demás. Es hermoso, ¿no? Ese sí es un despertar, decir, entonces sí se comunica.
Entonces, ¿sí nos responde? Claro que nos responde. ¿Cuántas veces no les ha pasado que deciden o están pensando en algo o deciden estudiar algo en el mundo espiritual y les llega la información solita? Solita que dices, vaya, mira qué magia. No, no es magia. Es cómo funciona el universo. Claro que hay respuesta. Aunque no hay que olvidar también que a veces la respuesta es no a nuestras peticiones, ¿no? También eso. En cuanto a la segunda parte de estos grandes temas, ya hablamos más o menos cómo es el guerrero de la luz. Ahora hablemos de cómo es el guerrero de la luz en cuanto a sus enemigos. ¿Cómo se comporta con sus enemigos? Ya lo habíamos dicho. En primer lugar, sabe elegir sus batallas, no pierde energía en cosas sin importancia. El otro día hablaba con una gran amiga también respecto a los predicadores que llegan de cierta religión, que llegan así casa por casa y que nadie los quiere recibir y casi nadie los recibe. Pero a mí me gusta abrirle la puerta, recibirlos y decir, pues claro, si vienes en nombre de mi Padre, si vienes a dar un mensaje en nombre de Dios, pues tienes las puertas de mi casa abierta, o sea, pásale. Y se sorprenden así, ¿por qué nos trata así, no? Digo, pues porque sí, si traes un mensaje de amor y yo soy servidora del amor, lo mismo que puedo hacer es escucharte, claro que sí. Y mi amiga me dice que ella lo recibía, pero hasta se complacía en debatir con ellos sobre los pequeños detalles o incongruencias que había en la Biblia y detalles técnicos de que si decía tal o cual, que si la traducción, que si no sé qué, y que los dejaba ya sin habla y ya no podían decir nada, ¿no? Y yo le comentaba, pues, ¿qué tan importante es eso, no? ¿Qué tan importante es perder energía en los detalles incongruentes o en las cosas que nos separan? Aunque tengan versiones diferentes de la Biblia, aunque tengan traducciones diferentes, ambas hablan del amor. Y lo que nos une es mucho más grande que lo que nos separa. Entonces tú eliges tu batalla, decir, ¿por qué perder la energía en hablar de lo que nos separa? Cuando podemos edificar y construir en lo que nos une. Para mí estas personas son dignas de mucho respeto porque con mucho valor ellas van exponiéndose ahí a las negativas de cuántas puertas cerradas en la cara, cuántas negaciones, cuántas cosas viven. Hay que tener mucho valor para enfrentar eso, para ir con la palabra de Dios y que te den en la cara. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a hacer ese trabajo y recibir tanta negación? Sin dejar caer el ánimo, sin sentirnos mal, sin que nuestra fe se caiga por los suelos. ¿Cuántos de nosotros resistiría toda esa negación? No sé. No lo sé. Por eso lo recibo yo, y lo recibo con cariño y con gusto, porque creo que se llama coherencia. Coherencia. Yo también hablo del amor de Dios. Y hay que ser coherente en pensamiento y acción. Pero sí, o sea, los seres humanos perdemos mucha energía peleando entre religiones, entre ideas, entre cuestionamientos que de fondo no son tan relevantes, porque lo importante es el amor. Y es en eso en lo que todos coincidimos, ¿no? Toda doctrina que sea digna de ser respetada habla del amor, y por eso el guerrero de la luz elige sus batallas y dice, en esto no tiene sentido perder energía, no tiene sentido pelearme, no por el nombre que tú le das a Dios, y yo sé que es el mismo Dios, tú le puedes decir Dios, yo le puedo decir Padre, el otro le puede decir Alá, es el mismo. ¿Para qué pelearnos por la forma si lo que importa es el fondo, ¿no? Pero ese es un aprendizaje que vamos adquiriendo con el tiempo, que todos caemos de inicio, pues sí, sí pasa, pero de ahí que vayamos aprendiendo de las experiencias, ¿no? Decía una vez Divaldo, decía que alguien le discutía además sobre la cuestión de la reencarnación.
y sobre la vida después de la muerte, que eso era una mentira, que él exigía pruebas porque era un materialista que exigía pruebas. Y Divaldo le dijo, sí, pues quieres pruebas. Dice, no te preocupes, tú ten paciencia. Dice, un día te vas a morir y lo vas a comprobar por ti mismo. y ya lo dicen, ¿no? En la película de Nuestro Hogar también lo dicen, lo ateo se te quita al despertar en el mundo espiritual. O sea, como para qué pierdes energía en explicarle algo a alguien que ni te va a creer, y de esas personas que le buscan a todo jiribilla, que todo tiene que ser un problema, y dice, nomás es perder energía a alguien que realmente no quiere ver, aunque le muestres pruebas, no las va a ver. Entonces Tomás le dijo, mira, si no crees, un día te vas a morir, ten paciencia. Y entonces vas a descubrir la verdad. Y eso es saber elegir tus batallas. Entonces el buen guerrero de la luz cuida su energía, elige sus batallas, y nos dice el autor que también, aunque evita el combate, no le huye. Que si tiene que combatir, lo hace, con lealtad, con honor, con ética, con respeto al adversario, sin menospreciarle jamás, sin desatender los detalles de manera inteligente, sin involucrar el ego, sin involucrar las emociones, tranquilo, casi deseando no desenvainar la espada. Dice que tú seas el dueño de la espada y no al revés, que no sea la espada quien domine, sino que seas tú quien decida dar el golpe o el perdón, porque siempre está dentro del libre albedrío. O das el golpe o das el perdón, porque el guerrero de la luz no tiene necesidad de demostrar nada. Aún así, si hay combates que se pueden evadir, pues se evaden. Pero hay otros que no, como cuando se tratan de injusticias. El guerrero de la luz no puede pasar por alto las injusticias y tiene que ser inteligente, muy inteligente, para enfrentar cada situación. El guerrero de la luz sabe la importancia del buen combate, de luchar por las causas nobles, sabe decir que sí con valor y sabe decir que no sin cobardía. Tiene esa sabiduría, porque dice, muchas veces cuando tú estás diciendo que sí a todo, piensas que eso es ser bueno, piensas que eso es ser muy espiritual, el decir que sí a todo, pero a veces dices sí a cosas que significan decirte un no a ti mismo. Entonces tiene que haber ese equilibrio, y también tienes que aprender a decir que no, tienes que tomar esa decisión con sabiduría. En cuanto aquí al término que maneja el autor Paulo Coelho del buen combate, tengo un apunte al respecto. Es un término que usa muy comúnmente Paulo Coelho en varias de sus obras para referirse a esa lucha que todo ser humano llega a tener en su vida, esa lucha especial que lo define como ser, esa lucha contra la oscuridad interna que de ganarse definitivamente te da el merecimiento de ser llamado guerrero. Para algunos quizás es una enfermedad, para otros es una situación familiar, un sueño por el cual luchar, o sea, cada quien en la vida enfrentará o no ese buen combate, esa gran batalla de la vida que va a definirte como ser, que va a hacer que definas tu bando de la luz o de la oscuridad o de la mediocridad, hay que decirse, porque hay quienes no quieren pertenecer a ningún bando, simplemente andan flotando por la vida. Pero ese buen combate es el término que usa Paulo Coelho para definir eso. ¿Cuál ha sido el buen combate en tu vida? ¿Qué lucha tan profunda has dado con tu alma que te ha definido, que ha definido las características de tu ser? Y bueno, el autor también nos habla de la figura del enemigo oculto, es decir, ese ser que quizás te lastimó tanto en el pasado, y aunque ya no esté presente físicamente en tu vida, sí está en tu mente y es de alguna manera el motor para seguir evolucionando. Y no solamente es aplicable a una persona, sino también a una circunstancia, a una emoción. No sé, me imagino como ejemplo, quizás alguien que, no sé, alguna vez sufrió la vergüenza de paralizarse al hablar en público, y ese recuerdo lo motiva a prepararse cada vez más para ser mejor orador o algo así. Esa es la idea del enemigo oculto. Entonces, si tú identificas los enemigos ocultos que tienes, en vez de que sean miedo, como decíamos al principio, en vez de que sea algo que te genere miedo, que sean un motor para seguir adelante, para salir, para vencer esas pequeñas batallas, ¿no? Y pues muchos consejos que hay en este libro, muchos consejos para la batalla contra el enemigo oculto, contra el enemigo personal, contra nuestras sombras, que siempre el enemigo
siempre es uno mismo a final de cuentas. No crees que el enemigo es el otro, no crees que sacas la espada para pelearte con el otro, eso no hace el guerrero de la luz. Ya. Esas batallas son las que elige muy bien cuando me enfrento y pierdo energía con el otro, no. Las batallas son contigo mismo, con tus emociones, con tus reacciones en este camino de perfeccionamiento. Y también hay reflexiones sobre cosas que el guerrero de la luz debe tener en mente. Y con esto, quiero citar textualmente, así tal como lo dice el texto, porque lo dice de una manera muy, muy hermosa, que no hay palabra de desperdicio. Dice, hay que tener en cuenta, ¿no?, que el guerrero de la luz aprendió que Dios usa la soledad para enseñar la convivencia, usa la rabia para mostrar el amor infinito de la paz, usa el tedio para resaltar la importancia de la aventura y el abandono. Usa el silencio para enseñar sobre la responsabilidad de las palabras. Usa el cansancio para comprender el valor del despertar. Usa la enfermedad para resaltar la bendición de la salud. Usa el fuego para enseñar sobre el agua. Usa la tierra para que se comprenda el valor del aire. Usa la muerte para mostrar la importancia de la vida. Qué hermoso, ¿no? Son los opuestos, los complementos para enseñarnos el valor del equilibrio. El otro día a una amiga se le murió un gato que ella tenía, que amaba y lo amaba, y se le murió. Y estaba bien triste y deprimida, y ¿por qué hace esto? ¿Por qué Dios nos da un amor tan grande por los animalitos y luego nos los va a quitar? Es el sentimiento de pérdida normal que todo ser humano lo siente, ¿no? Pero al día siguiente de su otro gatito le nacieron gatitos. Y era el ciclo de la vida. Y le dije, amiga, pues recuerda lo hermoso que te dio el tiempo que conviviste con tu gatito. Y celebra la vida que tuviste con él. Y celebra que ahora tienes otros. Es el círculo de la vida. Cuando te duele la muerte de alguien, corre a abrazar a los que te quedan, porque entonces estás comprendiendo el valor de la vida. Cuando te duele la muerte de alguien, levántate de la depresión, porque toma el valor de la vida. Y tú mismo nosotros mismos a veces estamos muertos en vida, desperdiciando esta oportunidad. Entonces nos muestra la importancia de la vida a través de la muerte. Esa es una gran enseñanza. Nos muestra el valor de la compañía con la soledad. ¿Cuántas personas hay, sobre todo personas mayores, que se la viven quejándose de los demás y no pueden tener un amigo, están en soledad, nadie los visita, porque son personas difíciles, porque se la pasan criticando o hablando de los demás, y es difícil convivir con ellos, y se quejan de soledad, pero dices, hay que aprender el valor de la compañía cuando se sufre la soledad. Entonces Dios usa los opuestos para enseñarnos el valor del equilibrio, ¿no? Hermoso. También otra cosa que el guerrero de la luz debe recordar y que me pareció esencial, sobre todo en estos momentos de crisis, es esto. Y también voy a citar textualmente. Dice, tú no eres lo que aparentas en los momentos de tristeza, eres mucho más que eso. Mientras muchos partieron por razones que nunca llegaremos a comprender, tú continúas aquí. ¿Por qué Dios se llevó a personas tan increíbles y te dejó a ti? En este momento millones de personas han desistido, no se quejan, no lloran, ya no hacen nada, se limitan a dejar pasar el tiempo porque han perdido su capacidad de reacción. Tú, en cambio, estás triste. Eso prueba que tu alma continúa viva. Y es una impresionante reflexión, ¿no? Para cuando uno tiene esa tristeza. Es decir, si estás triste es porque todavía estás vivo. Y si estás vivo todavía puedes hacer cambios y todavía puedes salir adelante. Una vez que nos llega ese momento final en el que hay que partir al espíritu, se acabó la escuela, se acabó la enseñanza y ya. En ese momento, ¿no? Es corte y lo que sigue. Entonces, mientras haya vida aquí, todavía se puede.
Son reflexiones increíbles que de verdad ayudan mucho cuando vivimos esa noche oscura del alma. Momentos en que, según el autor, y yo misma también lo creo así, la meditación y la oración nos ayudan mucho. Y también respecto a la oración, el autor nos hace un apunte ahí demasiado importante, que dice que pues también que no es solo pedir y pedir a veces sin saber si merecemos lo que estamos pidiendo, pero que aparte de agradecer, el guerrero de la luz termina sus oraciones con una frase que resume muchísimas cosas. El guerrero de la luz termina sus oraciones diciendo: hágase tu voluntad. Exacto. Y no la mía. Porque sabe que es un servidor de la luz y está sujeto a un todo, ¿no? Sujeto a algo más grande que sí mismo. Poner tus manos en eso más grande. Hacer tu parte, sí, pero ponerte y abandonarte al jefe de jefes, al que sabe. Y Paulo Coelho nos regala también los mandamientos que no deben ser parte de la vida del guerrero de la luz. Y ahorita se los comparto. Dice: primero, Dios es sacrificio, sufre en esta vida, serás feliz en la próxima. Segundo, quien se divierte es infantil, vive bajo tensión. Tercero, los otros saben más lo que nos conviene porque tienen más experiencia. Cuarto, nuestra obligación es satisfacer a los demás. Es preciso agradarles, aun cuando esto signifique hacer renuncias importantes. Quinto, es preciso no beber de la copa de la felicidad. Podría gustarnos demasiado y no siempre la tendremos a nuestro alcance. Sexto, es preciso aceptar todos los castigos, somos culpables. Séptimo, el miedo es una señal de alerta, no hemos de correr riesgos. Estos son los mandamientos que ningún guerrero de la luz debe obedecer. ¿Qué tal, no? Interesantes, interesantes. Y ya por último, para cerrar, el libro nos habla de eso precisamente, del cierre de los ciclos como servidores de la luz, que tenemos que obedecer a esa sabiduría mayor y reconocer también cuando nos está enviando a nuevas batallas, cuando nos está enviando a nuevos horizontes, cuando tenemos que ir a nuevos lugares porque ya los anteriores ya quedaron atrás. Ya no nos pueden enseñar más, ya no es nuestro lugar, que no debemos ofrecer resistencia para cerrar los ciclos, que a veces los seres humanos somos muy resistentes para dejar el pasado atrás, ¿no? Que debemos agradecer a quienes nos acompañaron en ese momento, en esas batallas, y decirles adiós. Y pues sí, nos cuesta mucho cerrar ciclos, ¿no? En resumen, una de las grandes frases que este libro trae, que a mí me encierra mucho de lo que aquí dice, es: el guerrero de la luz no pretende ser, el guerrero de la luz es. Esa frase me fascinó. Yo creo que resume mucho de las cosas, ¿no? Yo espero que les haya gustado el resumen de este libro. Pueden escucharlo, este libro lo pueden escuchar como audiolibro en YouTube, o pueden comprarlo, que también es maravilloso tenerlo para leerlo y releerlo y releerlo y releerlo. Este no lo pude subrayar, a mí me encanta, sé que no debo, pero me encanta subrayar y poner ideas en los libros. Ahora no pude hacerlo porque por mi parte, va de regalo para una gran amiga, que es su cumpleaños, para mi amiga Amparo, que ella es una guerrera de la luz extraordinaria, un gran ejemplo para mí de mujer fuerte, que le he aprendido muchísimo, y estoy segura que ella le va a sacar todo el jugo espiritual posible a cada página de este libro. Y ustedes, amigos, compañeros de Planeta, muchas gracias por haberme acompañado en esta edición de qué trata el libro. Nos vemos hasta la próxima.